Vamos a comenzar entonces el estudio del capítulo 6 del libro de Romanos. Quizás tú recuerdes que al terminar el capítulo 5 comentábamos que Pablo dice que cuando abunda la ley, sobreabunda el pecado. Pero esa afirmación tiene que ser explicada. No es que Pablo esté diciendo que porque hay ley hay mucho más pecado, sino que hay maldad, pero no lo podemos llamar pecado porque no existe una ley que defina esa maldad, y utilizábamos el ejemplo del ciberbullying. Los jóvenes, los niños, están haciendo ciberbullying, pero no hay una ley que lo delimite y nos dé un campo de acción. Pero cuando esa ley exista, va a sobreabundar el delito, porque los delitos se están cometiendo mucho. Ahora, como Pablo advierte que alguien pudiera malinterpretar sus palabras, es que el capítulo 6 comienza de la siguiente manera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está diciendo, ¿podemos pecar ahora para que la gracia de Yeshua abunde? De ninguna forma, ¿cómo se te ocurre? Ahora que hemos muerto al pecado no podemos seguir obrando así. Y lamentablemente este es un mensaje que sigue vigente al día de hoy. Existen doctrinas, existen iglesias, existen instituciones que todavía creen que pueden pecar y no importa, porque la gracia de Yeshua abunda. De que somos personas, nos equivocamos, por lo tanto relájate, peca con tranquilidad. Inclusive yo conozco testimonios de personas que han dicho, vamos, pequemos y después juntos vamos a pedir perdón al Creador. Eso no puede ser así. Debemos luchar con todas nuestras fuerzas por no pecar, porque si pecamos estaremos cometiendo algo muy grave, muy grave. Además, el argumento se cae por sí solo. Mira, analicémoslos en esta lámina bajo la siguiente lógica. Es como pensar lo siguiente. Si yo como muchos caramelos, me va a dar dolor de estómago y por lo tanto voy a necesitar un remedio. El remedio va a aliviar mi dolor de estómago. ¿Significa eso que puedo volver a comer muchos caramelos para que me duela el estómago, volver a tomar el mismo remedio y volver a tomar el mismo remedio? ¿Voy a estar tomando remedio todo el tiempo con tal de comer lo que sea? Por supuesto que no. Uno debe aprender a tener una alimentación saludable. Lo mismo aplica para todas las áreas de nuestra vida. Es cierto que tenemos a veces herramientas para poder solucionar un problema, pero no abusamos de eso. Menos aún vamos a abusar de la gracia de Elohim, que nos perdonó la vida de pecado que llevábamos y nos permitió venir de las tinieblas a su luz admirable, pero no para volver a ir a las tinieblas y volver a venir a la luz y volver a las tinieblas y a la luz. Eso es absurdo, no podemos pensar así. Pablo ahora nos va a enseñar algo muy interesante. Leamos los siguientes versículos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora surge una pregunta muy interesante. Y es, ¿entendemos por qué Yeshua tuvo que morir? ¿No? De hecho, creo que hay tres preguntas que entre el capítulo 6 y 7 se van a responder. Primero, ¿por qué Yeshua tuvo que morir? Segundo, ¿por qué tuvo que resucitar? Porque entendemos que él debía morir como el Cordero Redentor para limpieza de nuestros pecados. Pero ningún Cordero resucitaba. La resurrección no es requisito para la redención de pecados. Solamente nuestros pecados se redimen a través de la muerte, no de la resurrección. ¿Por qué tenía que entonces resucitar Yeshua? Y en tercer lugar, ¿por qué nosotros debemos ser bautizados? ¿Y por qué debemos morir? Bueno, aquí está la respuesta. Yeshua es el sumo sacerdote de Israel. Él es el sumo sacerdote de nuestro pueblo. Eso está ampliamente definido y explicado en el libro de Hebreos. Ahora, miremos cuál es una regla que tiene un sumo sacerdote de acuerdo a la instrucción, a la ley divina. Levítico 21:10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, y aquí viene una serie de indicaciones, entre las cuales está no descubrir a su cabeza, ni rasgar a sus vestidos, etcétera, etcétera. Y lo que nos interesa, tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo ya soy el que los santifico.
El libro de Oseas nos enseña que nosotros, como Israel, somos una mujer ramera. Somos totalmente infieles. Somos una mujer divorciada, repudiada por infiel, por ramera. Estamos muy lejos de ser esa novia virgen con la que un sumo sacerdote está obligado a casarse. Un sumo sacerdote no puede casarse sino solamente con una doncella virgen de Israel, que es lo que Pablo nos está enseñando acá, que en el bautismo, en el primer bautismo, nosotros simbólicamente, esto es un símbolo, morimos juntamente con el Mesías. Somos hundidos completamente en el agua y esa vieja naturaleza muere para que al levantarnos nacemos como nueva criatura. Somos una nueva persona, por lo tanto somos esa doncella virgen de Israel. Si tú no has hecho el bautismo, el Tevilá, en el nombre de Yeshua, es el momento preciso para que lo hagas. Lo que debes hacer es buscar agua corriente, pues en un río, un lago, el mar, o en tu misma casa lo puedes hacer. No importa si no hay nadie a tu alrededor. Húndete completamente en el agua, declarando que tú naces como nueva criatura en el nombre de Yeshua, para ser parte del pueblo de Israel. Y luego levántate y nace como esa nueva criatura que Adonai desea levantar. ¿Por qué es necesaria la muerte? Pablo lo va a explicar a continuación. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo que Pablo enseña es, ¿por qué es que ya no podemos pecar? ¿Por qué no podemos decir, bueno, para que abunde la gracia peco? No podemos pecar porque cuando somos bautizados, simbólicamente participamos de la muerte del Mesías para vida, para resurrección. Y al resucitar, esa vieja naturaleza ha muerto, ha quedado en el pasado, nacemos como nueva vida. Mira la siguiente lámina. El proceso es muerte, santidad, vida eterna. Vamos a seguir leyendo lo que Pablo nos enseña. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Tenemos que entender esto. La paga del pecado es la muerte. Y hay dos maneras de enfrentarlo. Sin el Mesías, la paga del pecado es la muerte absoluta, definitiva y eterna. En cambio, con el Mesías Yeshua, la paga del pecado la hizo Él. Por lo tanto, nosotros pasamos a vida eterna. Esta es nuestra esperanza. Si estamos con Él, entonces sabemos que moriremos y luego seremos levantados. Y si Él viene antes de que nosotros hayamos muerto, entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero este cuerpo corrupto pasará y pasaremos a una nueva vida, en un nuevo cuerpo para vida eterna. Y aquí Pablo nos va a enseñar algo poderosísimo. Nos dice, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Elohim vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Elohim en el Mesías Yeshua, nuestro Señor. A pesar de que la paga del pecado es la muerte, la vida supera con creces eso. Es como la luz, no importa la oscuridad que haya, si tú prendes una luz, la luz va a vencer. Entonces tenemos la oportunidad de entrar a vida eterna. Y lo que Pablo está diciendo acá no es que no vayamos a pecar nunca más, porque somos personas y nos podemos equivocar. Pero la vieja naturaleza, la que amaba pecar, la que se gozaba, la que estaba tranquilo y se regocijaba en el pecado, esa ya murió. Ahora nosotros nos equivocaremos, pero luego nos sentimos mal, nos arrepentimos y cambiamos para mejorar, en una práctica continua de mejora. Por favor, tómale muchísima atención, porque vamos a leer uno de los versículos más mal interpretados de todo lo que Pablo enseña en la carta de Romanos. Entonces, si tú has seguido todos los videos o estás viendo quiero que pienses en todo el contexto que hemos visto, cómo se aplica con lo que vamos a leer a continuación. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado
como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, realmente podemos decir, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, como una excusa para pecar. Por supuesto que no. ¿Realmente podemos decir que ese no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, significa que se acabó la ley? ¿Ya no tenemos que guardar más la ley? Por supuesto que no. De hecho, ni siquiera tenemos que haber estudiado todos los capítulos anteriores. Solo un par de versículos antes se entiende que lo que Pablo está diciendo precisamente es: no peques. No puedes pecar, porque tú ya moriste a tu vieja naturaleza y ahora estás en una etapa nueva. Ya no estás en la etapa en que la ley te condenaba todo el tiempo porque eras pecador. Ahora estás en la etapa en que puedes cumplir con la ley no te condena, porque ya Yeshua te libertó de la esclavitud al pecado y por lo tanto puedes vivir una vida de santidad. Ese es el verdadero mensaje detrás de no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Significa, tu vieja naturaleza, que estaba bajo la ley porque pasaba pecando y por lo tanto la ley le caía encima, está muerta. Ahora estás en la gracia, ya no eres esclavo del pecado, por lo tanto puedes vivir una vida de santidad cumpliendo la ley. Pongamos el siguiente ejemplo. Este ejemplo lo conversamos con los hermanos de la pequeña manada cuando estudiamos esto. Si tú estás manejando un vehículo y cometes una infracción, te cae todo el peso de la ley. Va a detenerte un policía, un carabinero, te va a retener tu licencia de conducir, te va a poner una multa. Si tú no tienes el dinero para pagar la multa, le agradecerías mucho a la persona que te pagara la multa, que es Yeshua, ¿no? Que clavó los decretos, el acta de los decretos, eso es, pagó la multa por ti. Y por lo tanto te devuelven tu licencia de conducir. Significa eso lo siguiente: ya no estás bajo la ley, te devolvieron tu licencia, puedes volver a conducir. Estás bajo la gracia, porque por gracia del abogado que te pagó la multa, ahora tú puedes ser libre de conducir. ¿Significa eso que la ley ya no corre para ti? ¿Se acabó la ley del tránsito? ¿Puedes hacer lo que tú quieras? ¿Puedes pecar o puedes cambiar lo que está escrito? No, porque de hecho si vuelves a pecar, vuelve a caer sobre ti el mismo peso, todo vuelve a caer igual de ti. Uno está bajo la ley cuando ha cometido una infracción. El resto del tiempo la ley te protege. Ahora, por si alguien tuviera alguna duda de qué significa esto de no estás bajo la ley sino bajo la gracia, y pueda entonces entender que ya no hay ley, que como estamos en la gracia podemos pecar y ya no pasa nada, y total, no existe una ley que me diga lo que tengo que hacer o no, Pablo lo deja súper claro en el versículo que viene. O sea, ni siquiera tienes que ir muy lejos, el versículo que viene ya te lo explica. Mira, leamos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, Pablo lo deja clarito. Existen dos tipos de personas: los que obedecen al pecado para destrucción o los que obedecen a la ley para justicia. Entonces, la ley sigue siendo necesaria para poder agradar al que nos redimió. Ahora, pero de nuevo, por si hubiera alguna duda, existe una ley de hermenéutica que dice que tú las definiciones bíblicas tienes que buscarlas dentro de la Biblia. No puedes definir de manera externa lo que la Biblia enseña, sino que la Biblia se define a sí misma. Por lo tanto, definamos dos conceptos. Primero, pecado. Vamos a ver qué nos dice la Biblia del concepto de pecado. Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El contexto de este versículo es la advertencia que el Creador le hace a Caín para que no mate a Abel. Entonces, ¿cómo se define pecado en ese momento? Si tú haces lo bueno, entonces serás enaltecido. Si haces lo malo, vas a pecar. Pero tú tienes la capacidad de decidir. Por lo tanto, no tienes excusa. Ahora, hay una definición más concreta de pecado.
que está en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? No le demos más vueltas. Pecado es infringir la Torah, es infringir la ley, es infringir las instrucciones divinas. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Leer la Biblia, solo la Biblia, y buscar qué es lo que nos dice la Biblia que debemos hacer. ¿Qué día dice la Biblia que debemos guardar? ¿El sábado, el Shabbat o el domingo? Solo dice el Shabbat. ¿Qué dice la Biblia de lo que se puede o no se puede comer? ¿De todo? ¿O dice que se pueden comer ciertos alimentos? Solamente eso. Entonces, lee tu Biblia y define las cosas bíblicamente. Esa es una opción. Pecar es transgredir la ley. Y obedecer la ley se define como justicia. Vamos a ver acá. Tu justicia es eterna y tu ley, la verdad. Salmo 119, 142. Por lo tanto, también está definido bíblicamente que obedecer la ley implica verdad, implica justicia. Pablo tiene eso en su mente. Nosotros debemos definir lo que Pablo habla en base a las definiciones que Pablo tiene. Y Pablo saca sus definiciones de la misma Biblia. Por lo tanto, no tenemos otra alternativa. Ahora, la palabra justicia también es tzedakah. Entonces también implica misericordia, ser misericordioso y ser bondadoso con el otro. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Pablo entonces va a reforzar este punto en los versículos que siguen a continuación, diciendo: pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Lo que Pablo está diciendo acá es que debemos como ascender en un escalón, en que debemos tener este proceso de mejora continua y no nos podemos conformar. ¿Cuál es este proceso? Es arrepentimiento, luego del arrepentimiento, la obediencia a las instrucciones divinas, y eso va a conducir a la santidad. Y ese es el proceso que todos debemos estar teniendo. Vamos a seguir revisando lo que Pablo nos enseña. Pues dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Entonces, lo que Pablo nos está enseñando ahora es lo siguiente. Él nos está diciendo: puedes hacer lo que quieras, tú eres libre. O sea, nadie te va a obligar a ti a hacer A o B. Tú eres libre, lo mismo que le dijo Elohim a Caín. Decide, pero decide bien. Esto lo podemos reforzar con otros versículos que nos dicen: 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mira, déjame darte un ejemplo de libertad que me parece clave. Contrario a lo que la iglesia o mucha gente dice, guardar el día de reposo, guardar el Shabbat, es el mayor acto de libertad. Hay gente que dice, no, que eso es ser esclavo de la ley. Pero no es así. Guardar el Shabbat es un acto de libertad. Yo recuerdo tiempo atrás, cuando estaba en un colegio cristiano enseñando, decían lo estresadísimos que estaban los profesores, porque es verdad que la profesión es pesada, por todo lo que hay que hacer, todo el trabajo, y sobre todo porque uno se lleva mucho trabajo a la casa. Entonces, alguien decía, yo con 15 minutos libres me conformo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo me tomo 24 horas, porque yo hago lo que la Biblia dice, y yo guardo el Shabbat, y yo me tomo del viernes al atardecer hasta el sábado al atardecer, 24 horas en que me desconecto por completo del trabajo. No respondo correos, no reviso pruebas, no preparo material, no planifico. Deberías hacer lo mismo. ¿Saben cuál fue su respuesta? Dijo, no, yo no podría. Yo con ir a la iglesia un rato ya estoy más quedado, pero yo no me puedo tomar ni 15 minutos. ¿Quién es libre realmente? ¿El que está en el yugo de esclavitud al trabajo? ¿O el que puede tomarse un día entero y ser libre de alabar a su Creador y de disfrutar
del día de reposo. Te lo dejo ahí. Pablo, los versículos siguientes, nos dice esto. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. Y esto, al ir cerrando el capítulo 7, podemos ver esta preciosa enseñanza de que somos libres, de que la paga del pecado es muerte, pero con Yeshua todo cambió para nuestro bien. Podemos hacer también estas conexiones con otros versículos. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y el Salmo 119:45 dice, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Entonces, dejemos de malinterpretar ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Cumplir los mandamientos, cumplir con la ley, siempre fue libertad. La Biblia siempre lo ha definido así y siempre se nos ha mostrado así. Somos esclavos del pecado, de la muerte. Pero ahora estamos bajo la gracia, porque Yeshua nos libertó de eso. ¿Para qué? Para que vivamos en paz, seguros, tranquilos, en obediencia. Piensa solamente en las leyes civiles. ¿Quién vive con temor? Los que infringen las leyes. Pero la gente que hace lo correcto, como dice el dicho popular, el que nada hace, nada teme. Entonces, no estemos bajo la ley, estemos en la gracia para cumplir la ley. Mi nombre es Gonzalo Ruz, soy parte de la comunidad La Pequeña Manada y este ha sido el estudio del capítulo 6 del libro de Romanos. Espero que te haya sido de mucha bendición y si Adonai lo permite, nos veremos en un próximo Shabbat para el estudio del capítulo 7. Shalom, bendiciones.